Hola, ¿qué tal a todos los amigos que nos ven a través de Facebook? Les saluda José Lo Hernández desde acá, desde Port Arthur, aquí en el estado, en el bello estado de Texas, que por cierto está haciendo un poco de frío, no como en otros estados, pero sí está un poquito frío. Vamos a esperar que se conecte un poquito de gente a lo que es esta entrevista que estamos haciendo vía Facebook Live. Y bueno, hoy tenemos una grata sorpresa. Habíamos platicado con la chica, la hermosa chica que vemos aquí en pantalla, que se llama Blanquita Silva. Usted la ve así muy risueña, tranquila, inocente, bien angelito, pero no sabe lo que hay en su vida pasada. Blanquita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. No, pues muchas gracias por invitarme. Estoy muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Y bueno, vamos a entrar de lleno. Tú tienes una vida, con un testimonio bastante interesante. Hoy en este día, el tema de la homosexualidad está siendo muy abierto, ¿verdad? Y a veces creemos que nuestros jóvenes, adolescentes, pues no pasan por esto, no sufren por esto, pero bueno, tú tienes un testimonio bastante interesante. Platícanos un poquito para entrar de lleno al tema, de tu testimonio. ¿Quién es Blanquita Silva? Bueno, antes o después. Yo creo que Eh, vamos a iniciar de tu infancia. ¿Cómo es tu infancia? Mi infancia. Bueno, yo que como la mayoría de los niños, pues con una imaginación muy amplia, aparte tenía muchas energías, pero viví en un hogar que, como muchas veces pasa, donde hay violencia, donde hay gritos, donde hay pues un ambiente muy pesado, y pues así crecí en este tipo de ambiente. Pues mis papás, cada uno venía también de un contexto difícil, así que la historia se repetía también en mi familia. Ah, Somos cuatro hermanas, así que somos puras mujeres. Crecí y vivo en un rancho en provincia. Entonces, un lugar sí donde es muy linda vida, eres libre en cuanto a jugar en los árboles, en la tierra, pero también tristemente en su mayoría, no digo que en todas las familias se vive mm, algo que es triste, violencia, agresión, y pues prácticamente esa fue mi infancia. Habría muchos detalles, pero yo creo que lo Wow, resumiría en eso. interesante, ¿no? Yo creo que la mayoría de personas, han pasado por infancias difíciles. Yo creo que si le preguntamos a mucha gente, muchos han pasado, tienen algunas cicatrices de lo que les ha dejado, pues, lo que es la infancia, ¿verdad? La infancia es para disfrutarla, para vivir con tus padres, tener a papá, a mamá, tener regalos en Navidad, etcétera. Más sin en cambio, muchas veces hay niños que les toca trabajar, les toca sufrir, les toca vivir sin un papá o sin ambos padres. Lamentablemente esa es la historia de muchos. Pero, Blanquita, tú me platicas que tienes más hermanos. Tu vida comenzó a tornarse un poquito diferente en cuanto a tu identidad sexual. ¿Eso a qué edad empezó y cómo empezó? Pues lo que más recuerdo fue cuando tenía como más o menos 11 años. Siempre tuve como tendencias a juntarme más con los niños, a jugar, pues quizás Violencia, no con agresión. muñecas, pero creo que fue más o menos en adolescencia que comencé como tanto los cambios físicos, psicológicos y de todo. Entonces ahí como que entró un conflicto en mi mente de qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero. Entonces era una batalla en la mente y era una guerra, y era entender qué está pasando aparte, ¿no? Como normalmente pasas de la etapa de ser niño a ser adolescente. Entonces creo que fue por esa edad. Entonces hubo algo de confusión, pero no sé, algún familiar, lo viste en alguna persona, tuviste amistades así con tendencias de esa índole o simplemente fue algo que fue creciendo innato dentro de ti. Mm, Fíjate que por una parte yo tenía o tengo muchos familiares que están en este ambiente. Casi la mayoría de mis tíos tienen un hijo o hija que está en esto, pero yo no prestaba atención. De hecho, tenía amigos, pero en la escuela. Fue Mm. hasta, porque ya traía eso, entonces yo estaba como que en búsqueda de qué soy yo, o qué es lo que pasa conmigo. Y después de que dije, creo que si voy por este lado de mis preferencias, fue cuando encontré amistades y me empecé a envolver
con este tipo de ambiente. ¿Y a qué edad más o menos tú te diste cuenta como que las cosas no eran como las pensabas? Tú te mirabas al espejo, más sin en cambio los gustos no eran los gustos normales de tus compañeritas, sino como que tú ya sentías quizás atracción a tu mismo sexo. ¿A qué edad fue esto? Yo creo que fue como a los 11 o 12. De hecho, fue por el hecho de estar en un trabajo en el campo y de repente, aparte de que entré en un ambiente algo pesado en cuanto al lenguaje y todo, como que mi mente se empezaba a abrir. Recuerdo que la primera vez que pasó por mi mente de una de las chicas del trabajo, así literal pasó en mi mente, ella te gusta, y para mí fue como, ¿qué? O sea, como que me asusté y no entendía, pero yo desde niña como que tenía más gusto por las cosas de niño, siempre hasta me imaginaba así como los cortes de niño, como la ropa de niño en mí, pero pues cuando uno es niño pues no entiendes, y cuando estaba en adolescencia fue así como que el punto donde las cosas comenzaron a explotar, no sé cómo expresarlo. Claro, y en algún momento le mencionaste esto a algún familiar, a tu mamá, a tu papá, les platicaste, oigan, esto está pasando en mí, me siento diferente, o sea, como que no encajo, o simplemente te guardaste eso para ti. Sí, lo guardé. Realmente no sentía como la confianza de hablarlo con mis papás. Creo que es uno de los temas que, a menos de que tengas mucha confianza con los papás, bien, ya pasando el tiempo, mis papás, entre las pláticas, pues ellos se daban cuenta de que yo tenía como que algo notaba, pero de mi parte yo nunca lo hablé. Para mí era como, no siento la confianza, o sea, no creo, aparte de que ellos tenían y andaban en sus rollos, como decimos acá en México, creo que no sentía la confianza y lo guardé. Ah, y bueno, ¿y ellos cómo lo miraban? ¿Te regañaban, te llamaban la atención o simplemente no querían aceptarlo? Porque tú sabes que tú vives en México, estás en el estado de Jalisco y obviamente ya somos bien machos, ¿verdad? Y una cosa de esas, pues a mucha familia la ofende. ¿Cómo Sí, veías la reacción de tus papás? ¿Cómo iban tomando esto? mira, pues mi papá realmente, él siempre me regañaba, así que ya no era novedad, pero realmente él andaba en su mundo. La que sí era mi mamá, nunca lo llegó a aceptar. Ella ahí me platicaba y me decía, ya cuando comencé con amistades que estaban ya por años en esta vida, así abiertamente, fue donde ya vio como que iban las cosas más en serio. Entonces ella platicó conmigo, es que tú no eres así, es que no estoy de acuerdo. Y yo me enojaba con ella, yo le decía, ¿sabes qué? Pues es que es mi vida, son mis decisiones y nada más, pero de aceptarlo o de decir, no, te acepto tal como eres, pues no. Me imagino, no ha de ser difícil también para los padres. Y hasta ese punto, Blanquita, ahorita estás en otra etapa de tu vida, pero en ese momento quizás tu pensamiento era diferente y quiero que me contestes de acuerdo a cómo pensabas en ese tiempo. ¿El homosexual nace o se hace? ¿Qué pensabas en ese tiempo? Sí, yo creía que sí, algunas personas nos tocaba nacer así. eh, y yo platicaba con Dios a mi manera y yo le decía, a veces le decía como en forma de por qué te equivocaste, y otras veces de, ok, esto es lo que tienes para mí, así que era mi concepto de, pues así nací y esto es lo que soy. Me imagino que en algún momento quizás algún jovencito quiso acercarse a ti y querer conocerte, dialogar contigo. ¿Qué pasaba? ¿Qué hacía la antigua Blanquita Silva cuando se presentaba esta situación? Híjoles, pues al inicio, cuando estaba de adolescente, porque estás así como que confundida y probando, pues dije, bueno, voy a tratar. De hecho, pues tuve como que un novio, podría decirse, tenía como 12 años y realmente ni siquiera sabía lo que hacía, pero no me sentí cómoda, aparte de sus actitudes, entonces pues terminamos creo que a los 8 días y fue como que esto no es lo mío. Y aparte a los días, él ya andaba con otra y para mí fue como que entonces se empezaban a acercar y ya después de tiempo ya no accedía a eso, es como que ponía mi barrera.
Wow, qué interesante. Yo creo que iba cambiando tu pensamiento y todo eso, iba reforzando tu tendencia también, la forma en cómo querías vivir y todo eso. ¿Qué decían los familiares? ¿Qué decían tus amigos ante esta situación? ¿Ellos te apoyaban, te rechazaban, se burlaban? ¿Qué pasaba? Pues de la familia, pues siempre hasta la fecha se comenta lo que hago, ¿no? Quizás no en mal plan, quizás con sus mejores intenciones y por parte de algunos, pues era como, pues resignarte. Una temporada, una de mis tías habló conmigo porque por lo menos hace años causaba más problemas el ser lesbiana, homosexual y mostrarlo físicamente. Y me acuerdo que ella habló conmigo y me dijo, Blanquita, ¿por qué no cambias, aunque tú sigas con tu vida, pero por qué no cambias para que se te abran más puertas, más oportunidades? Y yo me acuerdo que me molesté, yo quiero mucho a mi tía, pero le dije, ¿sabes qué? Esta es mi vida y esto es lo que soy, y quien me quiera aceptar así, está bien, y si no, o sea, yo sigo adelante. Y por parte de mis amigos, desde prepa, sí, desde prepa, o sea, era aceptación. Creo que no encontré por parte de los amigos más allegados como rechazo, sí por parte de otras personas, y sufrí discriminación y rechazo y de todo, pero como tal, tenía tanto mi grupo de amigos en prepa como mis amigas que estábamos como que en el mismo ambiente, entonces yo me sentía parte de, o sea, aceptada. Yo sé que la sociedad ha cambiado mucho. Antes, obviamente, los homosexuales eran tratados de una manera injusta, porque cada ser Ujú. humano merece ser tratado con el mismo respeto que trata a todas las personas. Ahora, obviamente, ahí ya estamos hablando de cuestiones familiares, valores familiares, cuando tu hijo tú les has enseñado algo y de pronto sale con que las cosas son de otra manera. ¿Alguna vez te preocupó el futuro? Por ejemplo, tú veías que a lo mejor alguna de tus compañeritas tenía su novio, te platicaba que se iba a casar, te platicaba que iba a tener hijos. Tú como una jovencita lesbiana, o sea, ¿tenías clara esa idea de que te estabas quitando la oportunidad? O a lo mejor pensabas, no, pues si me caso con alguna mujer, quizás voy a adoptar un niño. ¿Qué pensabas? ¿Cuál era tu mentalidad en ese tiempo? Híjoles, buen punto. Fíjate, porque desde los 14 hasta más o menos los 18, mi mente fue cambiando y firmándose en esa identidad que fui tomando, pero también mi físico fue cambiando como el de un hombre, entonces mi mente cambiaba en eso y a futuro, ¿sabes? Yo veía como mujer, más bien tenía pensado a futuro cambiarme de sexo, cambiar, o sea, hacer ir a otro nivel, cambiarme el nombre, cambiarme el sexo y para mí no era como que y yo sé que no todos los homosexuales, todas las lesbianas es así. No es necesario que cambien físicamente para que sientan atracción al mismo sexo, pero el caso sí era. eh, yo creía que estaba ahora sí que en el cuerpo equivocado y creía que o Dios se había equivocado o me había hecho así, lo que hablábamos hace un momento. Entonces, yo no me veía algún día teniendo hijos, o sea, ni por mi mente pasaba, más bien sí quería formar una familia, pero no ser la mamá. Y era así como literal eso. Wow, qué interesante. ¿Y en algún momento alguien te dijo, oye, Blanquita, lo que estás haciendo no está bien, no está bien ante la sociedad? Bueno, que la sociedad lo está aceptando, pero no está bien, le estás haciendo, estás dañando a tus padres, estás dañando tu futuro, estás dañándote a ti misma, no aceptarte lo que tú eres, lo que es tu sexo, porque ahora dicen que el sexo y el género son diferentes, ¿verdad? Que ya no es algo igual. Pero bueno, ¿qué te decían? ¿Qué pensabas? Mm, lo primero es que mi conciencia primero me dictaba que algo iba mal, o sea, que no estaba haciendo, era como una lucha. Pero poco a poco esa conciencia como que la fui haciendo más sorda, ¿no? Como que ya no la escuchaba, pero de las primeras personas que me acuerdo así confrontándome, pues fue uno de mis tíos, donde me dijo, sabes que no está bien la vida que estás llevando. O sea, no es para, no naciste así y así, o sea, confrontándome, creo que fue uno de mis tíos, porque en otras ocasiones, pues cuando eres, por lo menos, pues conoces la cultura, tristemente por ese lado de México, que de repente, y más en un pueblo chico, pues se saben y se corren chismes y se habla de las personas. Entonces no prestaba atención a esas cosas.
o sea, pero al que sí, pues a mi tío, ¿no? Fue lo Bueno, más directo. sí, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos años tienes ahorita y cuántos años estuviste viviendo esa vida? Tengo 26 años y estuve desde los 11, 12 a los 18, como 6 años. Wow. ¿Y cómo ha sido el cambio? Vamos a platicar un poquito de tu cambio. Ya sabemos que la cultura acepta la homosexualidad. Vemos que incluso hay una agenda LGBT que siempre está a favor de los derechos. Desde mi punto de vista, yo creo que cada ser humano se merece el respeto, ¿verdad? Los mismos Sí, claro. derechos son generales para todos, pero hay ciertas cosas que en realidad no van de acuerdo porque pues tenemos una creencia en Dios y Dios desaprueba la unión entre personas del mismo sexo, aunque personas lo digan de otra manera, lo vean de otra manera, lo entiendan de otra manera, nosotros lo tenemos bien claro. Y bueno, si yo lo digo, como platicaba con mi amigo, ahorita no se me viene a la mente el nombre, pero muchas veces se nos tilda de que somos intolerantes a los gustos de las personas, ¿verdad? Cuando ya la sociedad, las leyes los apoyan. Mas, sin en cambio, nos damos cuenta que nosotros como creyentes hay algo diferente en nosotros y tenemos que ajustarnos a lo que Dios espera de nosotros. Platícanos, ¿qué pasó en tu vida? ¿Cómo es que iniciaste un cambio y ahora retomaste tu identidad sexual? Ujú. Bueno, pues eso es lo mejor de lo mejor. A ver, Y platícanos, estamos interesados en saber. mira, te comentaba de mi tío, él fue el primero que me habló de Dios y de la palabra, porque sí creía en Dios y nosotros estábamos en una tradición, pero ahora sí que nada más era el título, ¿no? Realmente nunca por convicción. Pero entonces él comenzó y la verdad me empezaba a molestar y me enojé y lo odiaba, sí, literalmente yo lo odiaba a él por lo que él me decía, era como que, ¿qué le pasa? Entonces totalmente entiendo de pronto que lleguen y te hablen directo y no entiendas, porque es como que uno tiene una venda. Pero bueno, entonces mi mamá, después ella entrega su vida a Dios y ahora la tenía ella constantemente ahí. Y hasta ese punto, la verdad, yo no quería saber, o sea, yo creía en Dios a mi manera, como yo lo tenía, Dios era como en mi forma de pensar, pero nunca tuve un acercamiento como tal a la Biblia. Entonces, pues yo creo que accedí a acompañar a mi mamá a donde ella se reunía, porque nos enojamos mucho. Entonces, para complacerla fui y a partir de ahí dije, oye, esto no está tan mal, pero quería acoplar como que a ese Dios a mi vida. Pero yo creo que comenzó en mí, yo comencé a leer una Biblia, me regalaron muy pequeña, comencé a leer en el libro de Juan, comencé. Y la verdad no sabría explicarte qué es lo que Dios hacía en mí, no lo entendía, pero a partir de ahí yo me acuerdo que yo hablaba con Dios a mi manera, ni siquiera sabía si lo estaba haciendo bien o no, pero me comunicaba. Y sabes, mis pensamientos comenzaron a cambiar y yo me acuerdo que la confusión que tenía en ese tiempo al comenzar a conocer de Dios era mucho más fuerte que al estar de adolescente, porque era que, o sea, mis pensamientos antes eran hacia las mujeres, las miraba de cierta forma, pensaba de cierta forma, y eso comenzó a cambiar y yo me asustaba. No sabía reprender si no hubiera reprendido. Pero es broma. No, la verdad me asustaba porque yo decía, ¿qué estoy pensando? O sea, ¿qué me pasa? Pero no lo hacía nadie, era como que, y continuaba conociendo más de Dios, y a medida que iba leyendo, ya no era mi tío, ya no era mi mamá, ya no era ninguna otra persona, si era Dios hablando a mí, era Dios mostrándome quién era Él, y yo estaba impactada, y aunque no entendía muchas cosas, y comenzaba a hablar con él. Y así pasaron los meses. Yo sabía que algo había ocurrido en mí, pero, ¿sabes? Me daba miedo decirle a mi mamá porque dije, se va a emocionar mucho y yo no sé qué está pasando en mí. Oh, ok. Entonces, yo me acuerdo que fui con una amiga y le platiqué y me dijo, ¿sabes qué? Vete al psicólogo. Ahí está, a 2 cuadras, aquí está. Y me fui y hablé. Pues salí más mal porque yo decía que le platiqué todo así, literal, ¿sabes qué? Estoy conociendo y conocí a Jesús. Y así con esas palabras así sencillas y todo. Y me decía, ¿sabes qué? Lo mismo que me dijo mi tía una vez, mira, pues si quieres cambia exteriormente, vive tu vida y, o sea, en la intimidad haz lo que tú quieras, o sea, cuando nadie te vea haz lo que tú quieras. Y yo decía que, pero conforme fui conociendo más de Dios,
o sea, algo cambiaba en mis pensamientos, o sea, mi mente ya no era la misma. Wow, qué Y interesante. sí, y primero cambié por dentro. Yo seguía igual vistiendo como hombre, parecía hombre, usaba los baños de hombres y todo. O sea, a veces la gente no se daba cuenta que era un chico, que era una O sea, chica siendo un chico. básicamente tu apariencia ya era la de un jovencito. Sí, sí, totalmente. Oye, te quería hacer una pregunta. Ahorita vamos a platicar acerca de ese cambio porque te emocionas mucho al comentarlo y me alegra porque sé que es un cambio genuino. La Blanquita de antes era feliz. Tenía momentos de felicidad, placer, O sea, pero no tenías momentos de felicidad cuando había placer. ¿Y qué pasaba cuando se acababa el placer? ¿En algún momento te remordía la conciencia? Decías, oye, esto no está bien. en momentos sí, pero sabes, mi mente se estaba, ¿cómo podría decirlo? Tan metida en eso que sí, había momentos de soledad que más que lamentarme por eso, yo decía, ¿qué estoy haciendo mal? Que no me siento como llena, completa o plena. ¿Cuál sería Pero, uno de los momentos más difíciles que pasaste en ese tiempo? Que tú consideras, dije, esto de verdad fue muy difícil. híjoles, pues hubo varias cosas, pero yo creo que en cuanto a situaciones del corazón, la última persona con la que estuve, podría decirse, este, cambió su actitud conmigo. Entonces para mí era como difícil. Yo me acuerdo que por ese tiempo comencé a tomar más y ya no era como tomar por tomar, sino que me estaba hundiendo en un vicio y no sabían, o sea, qué iba a ser de mi vida. O sea, sentía placer y me encantaba, me sentía orgullosa de lo que estaba logrando físicamente en cuanto a lo que estaba descubriendo, pero no te sé decir, era como que cada vez me sentía más como era mi realidad y como pues vacía. Ahora la pregunta es más actualizada. ¿Cómo te sientes ahora después de que has entregado tu vida a Jesucristo, de que sabes que has retomado tu identidad sexual? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Eres feliz? Sí, me siento completa y Y en algún, feliz, sí. y en algún momento en lo que es el pasado, ¿intentaste quizás retomar tu identidad sexual o simplemente dejaste que las cosas siguieran su camino? Sí, nunca intenté, o sea, porque sabía que no, era reprimirse. Entonces, realmente sin Dios, o sea, si te lo digo sinceramente, nunca lo intenté. Y si yo lo hubiera intentado, sabría que hubiera sido una persona reprimida y amargada, así. ¿Conociste alguna otra jovencita en tu situación que a lo mejor dejara de hacerlo, retomara su identidad o No, creo que no. no? Durante aquel tiempo, no, porque mira, por ejemplo, con mis amigas, la verdad, pues estaban firmes en eso, pero conocí personas en el transcurso que solamente tenían como curiosidad pues de probar algo distinto y así, pero alguien que estuviera ya metido y que regresara pues a ser heterosexual, no, no y conocí por ese ahora, tiempo. No. y ahora, ¿qué te dicen tus amistades? Por ejemplo, me imagino que todavía tienes o conoces alguna amistad homosexual. ¿Qué dicen ahora de tu cambio? ¿Qué piensan de ti? Híjoles, mira que con algunas de ellas pues no he logrado hablar desde ese tiempo. Algunas de las personas están como que, no sé si se sienten, intento ponerme en el lugar, igual y se sienten como traicionadas o que estoy viviendo una vida pues reprimida o fingiendo a alguien que no soy. Pero también, por ejemplo, he platicado con personas del grupo de las amigas que sí, y por ejemplo, una de ellas una vez se me acercó y, sabes, me encantó esa vez. Pasaron algunos años y se acercó, nos encontramos así en la calle y me dijo, ¿sabes qué? Me siento muy feliz de verte así. O sea, de verte que estás feliz, que no es algo como que lo estés fingiendo o que te hayan manipulado, ¿no? Que muchas veces se piensa. Y también con alguien muy allegado la busqué y le dije, oye, podemos platicar. Y empezamos, le dije, ¿sabes qué? ¿Cómo estás? Y comenzamos una plática así como que abrimos las dos el corazón, yo le hablé de lo que Dios había hecho en mí, aunque bueno, ya lo sabía, pero lo escuchó de mi boca. Y le dije, ¿sabes qué?
yo estaría aquí aun si tú fueras heterosexual, porque todos necesitamos de Dios. Entonces, no estoy aquí porque tú seas lesbiana y porque seas mi familia y porque seamos amigas. Y ella me dijo, sabes, yo te veo feliz, no sé, o sea, yo te digo lo que me dijo, ¿verdad? Yo te veo feliz y contenta y veo tus videos y así, ¿no? Pero creo que esto es lo que quiero vivir yo y hasta el momento creo que no podría cambiar. Y entonces entiendo su postura, pues. Claro que sí, quizás era la postura tuya antes, ¿no? También eso Sí, pensabas. totalmente. ¿Y en algún momento tú participaste en esas marchas donde van los homosexuales a luchar por sus derechos y todo eso? ¿Fuiste una de esas homosexuales o no? Híjoles, no tuve la oportunidad, sino sí. No tuve la oportunidad porque, te digo, soy como de un lugar más lejano, aparte de que yo veo que los últimos años como que eso va más en aumento. No que no hubiera quizás esas marchas, pero no era tanto así como el día de hoy. Y entonces, la verdad, nunca supe de... Ok, ahí te van unas preguntas, Blanquita. Sí, ¿Qué piensas ahora de la homosexualidad? ¿Qué es la homosexualidad? híjoles, yo creo que es una buena pregunta, la homosexualidad. En palabras sinceras, yo creo que es un engaño. ¿Por Es qué? un engaño. Porque no, para empezar, es ir al autor de todas las cosas y de la vida. Y sabes, en la palabra encuentro a la homosexualidad como algo que se opone a lo que Dios tiene para alguien. Entonces sería como muy absurdo que el mismo autor que te dice que no, ¿cómo decirlo? Te hubiera puesto eso en el diseño, o sea, te hubiera puesto eso como parte de tu identidad. Entonces, pues lo resumo como un engaño o pecado. Entonces, En ujú, algún momento quizás estudiaste, me imagino, fuiste a la escuela, estudiaste biología, tú sabías que para procrearse, lo que le enseñan a los niños, lo voy a mencionar, aunque se escuche infantil, se necesita un hombre y una mujer. ¿Y tú qué pensabas cuando chocaba la biología con tus ideales? híjoles, es que uno está tan ciego. Sí lo sabes, pero sabes, piensas que es que estás descubriendo que esto es algo más que quizás no está incluido, pero es como una variedad más en los seres humanos, por decirlo así. O sea que no eres hombre ni mujer, pero sí que, porque por ejemplo, en cuanto al matrimonio, ¿no? Hombre y mujer es el diseño de Dios, pero tú crees que eso es como algo cerrado, es algo anticuado y es algo que discrimina. Y de verdad, tu mente está Está tan confundida. metida en esto que ni siquiera das oportunidad, y yo creo que es una de las cosas, ni siquiera das oportunidad, tu corazón es como que, bueno, esto soy yo y ya, ni siquiera das oportunidad a que el autor de tu vida te muestre ¿Cuál, algo cuál era más. cuál era tu argumento más fuerte con el cual dejabas callados a cualquiera que decía yo soy Blanquita Silva, así soy, así quiero ser, así me voy a quedar, porque esto y tú derribabas cualquier argumento? ¿Cuál era, digamos, tu frase o la forma en cómo te defendías? Pues uno de ellos y el principal, yo creo que el amor es amor. Y quizás lo has escuchado, pero era uno de los argumentos más fuertes, ¿no? Ah, Y, ok. y ¿sabes? Una defensora del amor, mi manera, o sea, yo tenía mi concepto del amor o sea, no tiene nada de malo el hecho de que estés con la persona que tú quieras, mientras sea de una forma sincera, mientras ames, o sea, sin hacerle daño a alguien más. Me platicabas la vez pasada que tú tenías un concepto de amor en términos de esta relación homosexual, de que tú decías, pues yo quiero tener una relación estable, quiero Ah, sí. llegar a Ujú. ser una persona que solamente tengo una pareja, no quiero andar experimentando con una y con otra. O sea, tenías tus conceptos, ¿no? Sí, siempre tuve como la idea de tener una relación formal, no era como que andaba de promiscua en una relación ni otra. Entonces tenía como era moralmente buena, o sea, tenía como que mi lista de, no, pues soy buena persona, ¿no? Según mi estándar. Entonces tenía como ese concepto de, ¿sabes? De la afinidad, del amor, del respeto. Así es, qué Y, ¿sabes? interesante. Dime, disculpa, te Mira, me escucho. encanta esta frase
porque, o sea, uno puede ser tan sincero, o sea, pero por más sincero que seas, no quiere decir que no estés equivocado, ¿no? Aunque tengas intenciones así buenas. Así es, y eso es bastante interesante. A veces uno puede creer que lo que tú piensas, tus conceptos están correctos porque de alguna manera van de acuerdo con tu forma de vivir. Y eso es lo que pasa muchas veces. Ahora sí vamos al cambio. Me decías que fue un tío el que trabajó arduamente, el que de alguna manera invirtió en ti, platicando, charlando, tratando de cambiar tus conceptos que tenías. Me imagino que no fue fácil, tú luchabas, batallabas, quizás no lo aceptabas, más sin en cambio llegó un momento, y quiero ir a ese momento. ¿Cuál fue ese momento en el cual tú dijiste, ya, hasta aquí? Uy, pues pasó un buen tiempo. ¿Qué estabas haciendo ese Porque, día? No sé si te acuerdas o qué pasó más o menos, quisiéramos saber. mira, yo estaba, porque ya pasó un proceso en el cual, te digo, mi mente estaba cambiando, pero era como que dudas, que esto, o sea, como que no entiendes ni qué está pasando. Conforme me iba enamorando de Dios por medio de su palabra. Yo recuerdo que mis papás comenzaron a restaurar su matrimonio y fueron a un, ¿cómo se llama? Un encuentro en Ajá. Zacatecas. Entonces fuimos todos y estuvimos algunos días ahí y fuimos al evento y todo donde cerraban. Estaba como un grupo de alabanza. Y yo me acuerdo que por esos días donde nos quedábamos, después de un momento donde, wow, así estuvo muy, muy lindo, o sea, me encantó la alabanza, el mensaje que dieron. Yo me acuerdo regresar a donde quedábamos, y me acuerdo estar frente a un espejo y yo me dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, porque antes me sentía muy, muy orgullosa de lo que estaba logrando en mi vida. Pero me acuerdo de ese día, no te sé explicar, o sea, me vi mal, o sea, me vi mal. eh, es como que si me viera como mi realidad espiritual de qué estás haciendo con tu vida, porque me vi y dije, es que no soy yo esa. Y a partir de ahí yo dije, necesito hacer un cambio por fuera. Y nadie me lo dijo, o sea, no fue como que estaban obligándome, sino que ahí fue, aunque era físico, pero reflejaba que espiritualmente yo necesitaba a Dios. Actualmente me imagino que asistes a una iglesia. Sí, ¿Cómo se llama la iglesia? se llama Fuente de Vida. Ah, ok, perfecto. Me hacen una pregunta, hay gente que es curiosa ahora y nos hacen algunas preguntas y gracias por la gente que nos está mirando a través de Facebook y nos preguntan, ¿hoy eres casada? ¿Tienes novio? O obviamente, si estás casada, tienes esposo. Sí. No, pues estoy soltera aún. Estoy soltera, sí. ¿Cuáles son En tus eso se planes en resume. relación a eso? Híjoles, es bien padre esa área de mi vida. Me encanta porque la verdad al principio, y se los digo porque creo que esa es una de las preguntas así que me hacen también mucho o de repente en consejería, que sí es lo principal. Oye, pero es que me tengo que casar, tengo que salir con un hombre. Le dije, lo primero es que te tienes que arreglar tu relación con Dios. A los primeros años, la verdad, yo ni pensaba en eso y de repente, pues como que esporádicamente escuchaba en algún mensaje de jóvenes y yo decía, bueno, quizás me ponga a orar. Pero fue hasta el 2014 más o menos que Dios empezó a inquietar de verdad de ahí mi corazón y desde entonces estoy orando y ayunando y pidiendo en dirección con la esperanza de que Dios tiene un hombre para mí. Quiero formar mi familia, anhelo demasiado ser madre, anhelo Cómo tener te un esposo. imaginas al esposo que va a llegar a tu vida? ¿Cómo te lo imaginas? Y ¿O ya lo has pedido, ya hasta medidas y todo eso? pues algo así, no, pues ya esas preguntas sí me ponen roja. Eh, sí, ay, mira, Bueno, más yo te que, voy a preguntar, Blanquita, yo te voy a preguntar, ok. ¿Te sí, gustaría moreno, blanquito o más o menos, canelita? híjoles. De pronto me hacen burla por dos Porque cosas. Porque una temporada dije que quizás me gustaría que mi esposo fuera moreno, o sea, pero moreno, moreno. Y en otra temporada así de que tuviera barba. Entonces son de las dos cosas que me hacen burlar exteriormente, así con la familia, ya sabes cómo es de pronto. claro. Pero, o sea, sí tengo como, y lo he escrito a Dios, le escribí, ¿sabes Dios? Si yo pidiera sería así. Pero, ¿sabes? No me limito de que tiene que ser en cuanto a cuestiones físicas. Yo sé que me va a gustar, porque
pues Dios lo eligió por mí. Pero lo principal es que ame a Dios con todo su corazón, porque sé que me va a amar a mí si ama a Dios. Y ya de ahí, ¿sabes? Pasaba por mi mente en un tiempo, o sea, hay tantos hombres, ¿cuál podría ser? Entonces Ujú. hablaba con Dios y le decía, ¿sabes? Dios, quiero que tú lo elijas por mí, en el tiempo que tú quieras. Entonces creo que Dios elige mejor que yo. Claro que sí. ¿Y cuántos hijos piensas tener, Blanquita? Porque ahora yo creo que el futuro es algo que anhelas, quieres que ya se realice, ¿verdad? Que venga el esposo, tener hijos, formar un hogar. ¿Has pensado en los hijos que vas a tener? ¿Cuántos van a ser? ¿La docena o la media docena? ¿Cuántos? Sí, antes yo comentaba, ¿eh? Al principio yo comentaba que me gustaría tener 12, pero no, con 3, quizás 4, Ah, ok, pero perfecto. Y ese es mi bueno, pensamiento. para los solteros, ya saben, ahí está Blanquita. Obviamente tiene que ser una persona que Dios mande, porque obviamente con el pasado tiene que entenderla, ¿verdad? Porque obviamente a veces vienen heridas. Esto es otra etapa más que viene en el matrimonio, que quizá mucha gente no lo entienda, no lo comprenda, solamente los casados. Pero Sí. cuando tú te casas con una persona, te casas con su pasado, te casas con su Ujú. familia también. Entonces, de alguna manera tienes que conocer, tienes que saber, porque imagínate, ¿verdad? Hay personas que tapan su pasado, ocultan las cosas que han hecho y de pronto, de alguna o de otra manera, ahora con las redes sociales, con el Facebook, Ujú. tanta, se sabe, ¿verdad? Entonces, yo creo que va a ser una persona especial la que Dios va a poner en tu vida. Y yo sé que muy pronto va a decir, mira, Joselo, ya pronto voy a tener un hijo. Y, Imagínate. y claro, vamos a ver ese momento. Blanquita, rápidamente el tiempo avanzado, abusado de tu tiempo, pero bueno, yo sé que se está poniendo buena la plática y la gente me está haciendo No te algunas preocupes. preguntas, pero yo creo que está muy interesante. ¿Cómo te cuidas tú? ¿Cómo te mantienes? O sea, ya no hay tentaciones, ya no hay esos pensamientos, ya no hay gustos hacia el sexo, hacia el mismo sexo. ¿Cómo está tu vida actualmente? Actualmente, yo creo que desde que comencé a conocer a Dios, ¿sabes? Él me ha enseñado por medio de su palabra que Ujú. soy nueva criatura. Entonces, por ejemplo, eso, he retomado mi identidad como mujer y como su hija. Entonces, mi mente cambió, espero poderme expresar en esto, mi mente cambió no solo en eso, en muchos aspectos. En cuanto a la atracción al mismo sexo, la verdad no sé cuándo se fue. No fue que al día siguiente desperté y ya no sentía nada. La verdad no te sé decir. Creo que me perdí tanto en el amor de Dios que no supe cuándo Dios hizo la obra. Y ha habido situaciones donde me he sentido vulnerable recordando el pasado y sintiéndome mal, sí, teniendo situaciones donde te ves vulnerable, pero no sé si logré darme a entender. Ok, yo te voy a No hacer me... una pregunta para ayudarte Sí, con eso. Ok. sí. ¿Qué pasa o cómo te sientes? No sé si se ha dado la situación que te encuentras quizás con alguna expareja. ¿Qué sientes Ujú. en tu interior? ¿Qué sientes en ese momento? ¿Dudas de lo que actualmente eres o qué pasa por tu mente? Híjoles, pues yo creo que humanamente recuerdas quizás el pasado, a mí me ha pasado, y sabes, pasó en dos ocasiones casi al inicio, y yo me acuerdo que así con ese corazón y esa fe sencilla, clamé a Dios y sentía su respaldo. Y actualmente, o sea, ya actualmente, después de conocer más sobre mi identidad como su hija, deseo tanto ellas como más personas lo conozcan y no sé, no me siento libre, o sea, es bien padre porque me siento libre acerca de eso. Blanquita, Entonces me eso, habías platicado, disculpa, me habías platicado que sí, una de los grandes problemas también que te habían afectado mucho, ¿verdad? Era que ajá, comenzaste a ver pornografía. No sé si te sientas cómoda hablando de eso. sí, sí está bien. A ver, platícanos, Sí, no quiero pasar por alto eso porque sabemos que ahorita quizá la pornografía ya lo ven algo normal, ya es algo normal, ¿no? Tú le puedes preguntar a alguien, pues es que todos ven eso, no todos lo hacen, ¿cuál es el problema, no? Entonces, mi pregunta sería, ¿qué tanto efecto tuvo para que tú tomaras también esa decisión de optar por tener gusto por el mismo sexo? mm, bueno, el gusto ya estaba, pero yo siento, o sea, porque desde la adolescencia comencé a ver pornografía. Entonces, pero sí,
tu mente se abre totalmente a un panorama que no entendí y que ahora entiendo que no es el tiempo ni es la manera. Entonces, sin duda, abre tu mente a una imaginación, no sé cuál es esta palabra, que, que despierta en ti deseos incorrectos. Y ya después de tiempo yo empecé a ver pornografía pues entre mujeres y pues la verdad te atas a eso y es, aunque quieras dejarlo, continúas ahí y sigues viendo. Entonces normalmente se ve como algo, es normal, pero no es normal. Entonces, yo sé que esto ya quedó en el pasado, pero ¿cuál fue, cómo lograste salir de esto? Quizás haya alguna jovencita atada, algún jovencito atado que nos está mirando y que diga, es que yo no puedo lidiar con eso, no puedo dejar de ver esto. ¿Por qué? Porque me gusta el placer, me gusta sentir, ¿no? Y ver lo que está pasando. Entonces, ¿cómo librarse de eso? ¿Cómo lo hizo Blanquita Silva? Uh-huh. Yo creo que una de las cosas es entender que estás mal, es reconocer, porque si no entiendes, si no reconoces, sabes que estoy mal y en esto y en esto, o sea, en todos los aspectos, y uno de estos es la pornografía, pero no es enfocarte en ya no quiero ver, más bien, de verdad, se los digo así, es enfocarte en Dios, porque en esa búsqueda de Dios, en su palabra, en esa relación con Dios, Dios te va a hacer libre de eso y tus pensamientos van a cambiar porque vas a estar tan metido en Dios, en lo que realmente te llena y te completa, que tu enfoque, porque muchas veces pasa, y te lo digo porque me lo comentan de pronto y es muy seguido, tanto, ¿sabes qué? Quiero dejar al vicio, quiero dejar la pornografía, ya no quiero sentir atracción al mismo sexo, pero lucho con eso. Y el problema es que estás luchando y que estamos luchando con nuestras propias fuerzas y no podríamos. Si bien cambiamos de un vicio, cambiamos después a otro, ¿no? Si dejamos de fumar, empezamos a comer de más. Y si dejamos la pornografía, le seguimos con alguna otra aplicación. Pero quien realmente te puede hacer libre es Dios. Y cuando lo buscas y tu enfoque está en Él mismo te da la capacidad para vencer cualquier cosa. Y a veces, que es mi caso, no ocurren todos así. Yo he conocido testimonios donde en un momento pasa de que despiertan y sabes que anoche estuve orando y pasó algo sobrenatural y ahora soy libre. En mi caso no. Yo comencé a conocer más de Dios, de su amor, de su misericordia, de Él como Padre, que no supe cuándo Él se encargó de eso. Wow, qué interesante. Glorificamos a Dios, ¿no? Por eso, por ese cambio Sí. que ha hecho en tu vida, que me imagino ha sido algo grato. Entonces, tu familia, ¿cómo lo ve ahora? ¿Cómo lo ven tus padres? ¿Cómo ven a la nueva Blanquita Silva? ¿Están disfrutando de cómo eres ahora o, o cómo lo ven? Mis papás sí están muy, muy contentos y más porque casi fue al mismo tiempo, bueno, primero mi mamá, que varias de mis hermanas llegamos al Evangelio y conocimos de Dios, entonces es como que Dios está haciendo nuevo el matrimonio, pero también está trayendo una hija, ¿no? Que estaba mal, que estaba perdida, entonces están ellos felices y Wow. ¿Y apoyando. cuáles han sido los ataques o las palabras más hirientes que te dice ahora la gente? Porque obviamente hay gente que celebra y aplaude, bravo, Blanquita ya retomó su identidad sexual, pero otra, qué hipócrita, ¿cómo es posible? Primero prueba en un lado, ahora va de regreso al rato. O sea, ¿cuáles son los...? Porque me imagino que los ataques llegan, no creo que todos aplaudan tus logros, tus éxitos. No, es una realidad, la verdad, de pronto te encuentras con todo tipo de comentarios y más cuando empecé en las redes, pero yo creo que pues hirientes no, todo se lo entrego a Dios, pero sí cuestiones como sabes que estás siendo una hipócrita, hay otra palabra, se me va, te estás reprimiendo, te manipularon, o sea, cuestiones así que al final pues entiendo por qué no entienden, entonces soy muy paciente en cuanto a eso. Si hoy tuvieras enfrente platicándole, aunque tenemos la oportunidad a través de esta red social que es el Facebook, y que nos esté mirando alguna jovencita, algún jovencito que está luchando, está batallando. Tú sabes que muchos jovencitos también
cuando no aceptan su identidad sexual, muchos cometen suicidio. Pero ¿cuáles serían tus palabras, verdad? ¿Cuáles serían las palabras de Blanquita Silva hacia esa persona que nos está mirando, que a lo mejor no se acepta y lucha y está sufriendo? Porque me imagino que no todo es felicidad, sino está sufriendo, está luchando contra eso. Uh-huh. Bueno, le comentaría esto, ¿sabes? No tienes por qué estar sufriendo una batalla donde te reprimas, te deprimas, te entristezcas y sientas que no puedes más, cuando hay alguien que puede darte libertad. Cada uno de nosotros, Dios nos formó y Él es el que nos diseñó, el autor de nuestra vida, entonces Él es el que tiene la respuesta. Tampoco tienes que tomar el otro extremo de sentirte libre y hacerte esclavo, viviendo algo para lo que no fuiste diseñado. Si realmente lo quieres, en Dios lo puedes resolver. Es que es el único, porque fuera de Él, la verdad, no hay esperanzas. Fuera de Él, una de dos, te agarras la vida y te la vives en ese libertinaje, en esa libertad. Otra, vives una vida reprimido. Y ninguno de los dos extremos es la respuesta. El único que es la respuesta es Jesús, que vino a dar su vida para que tuvieras tu libertad, identidad. Blanquita, ¿no te estarás escuchando muy homofóbica? Pues quizás sí. Quizás para muchos sí, y es... Lo entiendo y soy muy paciente en eso, por eso oro, porque el que va a traer la convicción es el Espíritu Santo. O sea, no porque alguien piense que decir la verdad es homofóbico, que realmente no tiene lógica, ¿no? El decir la verdad simplemente es nuestra responsabilidad. Pero bueno. si alguien lo toma mal, está bien. En algún punto va a dar frutos esas palabras. Así es. ¿Y cuáles son los planes actualmente de Blanquita? ¿Estás en la iglesia? ¿Qué es lo que haces en la iglesia? ¿Y cuáles son los planes? ¿Estás estudiando? ¿Estás, no sé, compartiendo tu testimonio? ¿Qué está haciendo Blanquita Silva en estos días? Bueno, en mi iglesia, pues sirvo en lo que lo que me pidan, y estoy encargada de los jóvenes junto con mi hermana. Eso estamos ahí iniciando con algunos jóvenes. Mi iglesia es muy pequeña, así que y en un lugar muy remoto, así que pues hay mucho trabajo por hacer. Y actualmente no estudio. Hace poco dejé la carrera y estoy iniciando un proyecto para comenzar a trabajar por cuenta y continuar pues llevando a Jesús a donde quiera que me abra puertas. Por ahí pronto hay para que oren por mí. Voy a Chihuahua a compartir el testimonio y a hablar de la palabra, y de ahí en más Dios tiene planes buenos, es lo que sé. Claro que sí. Y una pregunta, si alguien, algún ministerio, algún pastor, alguna iglesia quiere invitarte para que platiques tu testimonio, porque obviamente hay mucha gente que celebra tus logros, tus éxitos, el que hayas retomado tu identidad sexual, y es algo que pues queremos enseñarlo también en las iglesias, porque también en las iglesias pasan que hay jovencitos, jovencitas que también no tienen bien definida su identidad sexual. ¿Tú te estarías dispuesta a llegar a esos lugares? Claro a compartir que sí, tu testimonio? estoy dispuesta, sí, con muchísimo gusto. Yo a donde pueda mostrar a aquel que es la respuesta, yo con mucho gusto. Ya lo escucharon, Blanquita, te agradecemos. No sé si tengas algunas últimas palabras, algo que se nos haya pasado, algo que digas, se me pasa a decir esto, algo que quieras compartir extra. Pues eso, que mi caso, ¿sabes? Mostraba también exteriormente lo que interiormente estaba pasando, pero en la mayor parte de los casos hay una lucha interna o hay una libertad que los está atando, que no se muestra físicamente, pero que independientemente de eso necesitamos a Jesús. Seas homosexual, heterosexual, lesbiana o lo que sea, necesitamos a Dios. Él es la respuesta. Gracias, Blanquita. Y bueno, sabemos por lo que has dicho que Dios ha sido el que te ha ayudado a hacer el cambio en tu vida, a retomar tu identidad sexual. Ahora tienes planes de ser una jovencita lesbiana que tenía, pues se relacionaba con personas del mismo sexo. Ahora tu futuro es diferente, has retomado tu identidad sexual. Agradecemos a Dios por eso.
Y bueno, yo creo que es importante que si tú te acabas de meter a Facebook, no viste completa la entrevista, las preguntas que le hicimos, o si bien quieres hacer alguna pregunta extra, abajo en los comentarios lo puedes hacer y más adelante con gusto ya le etiquetamos a ella para que pueda comentarte, pueda también darte su testimonio, algún comentario, algún tipo de ayuda. Y también tengo entendido que hay un Facebook de personas que han salido de la homosexualidad, no sé si lo has visto por ahí, que también les ayuda para que Sí, compartan su testimonio. sí, ahorita no me acuerdo cómo está, pero sí, sí hay uno. Ya después aquí mismo lo comparto también. Claro que sí, Blanquita, te mando un abrazo, gracias por tu tiempo, gracias por compartir nuestro testimonio, te deseamos muchas bendiciones, muchos éxitos y esperamos que no sea la única entrevista, vamos a planear algo más para seguir platicando cómo va tu evolución ahora que eres una hija de Dios, ahora que has retomado tu identidad y que estás luchando, porque obviamente cada día tenemos que luchar. Escuché una Sí, vez una frase que decía de que una vez nos bautizamos, pero todos los días tenemos que crucificar esa carnita, tenemos que matarla porque todavía está con deseos, apetitos y todo eso. Y gracias por tu testimonio. Esperamos que lo compartan, que no solamente usted lo vea, sino compártalo con algún familiar, amigo, algún vecino, alguien que tenga en los contactos de Facebook, porque me imagino que va a ser de bendición. Blanquita, que estés muy bien, te mando un fuerte abrazo. Espero que pronto un día vengas por acá, por estos rumbos, si vienes por acá, por Texas, por Houston, por acá te esperamos, ya sabes, aquí tienes tu casa. muchísimas gracias y muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, Ahí seguimos en bendiciones. contacto. Claro Bendiciones. que sí, bendiciones.